En Colombia, en los próximos minutos, el presidente Juan Manuel Santos se pronunciará sobre los acercamientos de paz con el grupo terrorista de las FARC. El jefe de Estado daría a conocer la hoja de ruta que será establecida entre el gobierno y la organización criminal para dar comienzo a un eventual diálogo. Esta se trata de la segunda alocución presidencial del jefe de Estado tras confirmar hace una semana los contactos exploratorios con las FARC. Se espera que Santos dé a conocer fechas de estos encuentros con la organización criminal, entre otros aspectos que son claves en el proceso. NTN 24 está en el lugar de la noticia. Vamos a hacer contacto con nuestro corresponsal en Bogotá, Colombia, Ronald Ramírez, quien se encuentra en la Casa de Nariño, sede del gobierno. Ronald, el grupo terrorista de las FARC le va a responder, sabemos también, una hora después de que hable el presidente Juan Manuel Santos. Adelante con el reporte. Ruth Jason, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Espera ya que en cuestión de minutos se conozca este pronunciamiento del gobierno colombiano. La respuesta se daría una hora después en La Habana, Cuba, de parte del grupo terrorista de las FARC, así lo ha dado a conocer el Centro Internacional de Prensa en La Habana. ¿Qué sucede a esta hora en la sede de gobierno? Ya han llegado los ministros del gabinete del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, en total 16, y entre otros altos funcionarios del gobierno se encuentran reunidos con el presidente para que en cuestión de minutos ya se conozca este pronunciamiento, esta alocución presidencial, donde se van a dar a conocer cuáles serán los lineamientos, los acuerdos y la hoja de ruta de estos diálogos entre el grupo terrorista de las FARC y el gobierno colombiano. En un mes aproximadamente ya se estaría llevando este primer encuentro en Noruega entre delegados del gobierno y también de esta organización terrorista. Se espera que en la locución el presidente dé a conocer esta información, tras reunirse con cada uno de los integrantes de su gobierno, dándoles a conocer cuáles serán las pautas de aquí en adelante y desde luego cuál debe ser el respaldo que debe recibir el jefe de Estado de cada uno de sus colaboradores en el gobierno para sacar adelante este proceso de paz. Ha dicho el presidente Juan Manuel Santos en repetidas ocasiones que esta es la oportunidad de negociar y que una vez por todas se llegue al fin de lo que él denomina es un conflicto armado que está viviendo el país. También llegaría aquí a este lugar Francisco Galán, quien es ex líder del Ejército de Liberación Nacional ELN, también haría parte de este diálogo en lo que sería, por decirlo así, una segunda pauta de estas negociaciones entre el gobierno y estos grupos terroristas, por un lado de las FARC y también del ELN. En declaraciones dadas a los medios de comunicación, Francisco Galán ha señalado que es momento de que el Ejército de Liberación Nacional deje las armas y de una vez por todas también negocie con el gobierno, ya que es el mejor momento, el momento propicio entre las partes involucradas. Terminado este encuentro, el presidente Juan Manuel Santos, esta locución presidencial, se reunirá tanto con el defensor, el procurador, el contralor y el presidente de Senado y Cámara, también los altos representantes de las Cortes, para darle a conocer cuáles son las pautas y cómo debe trabajar coordinadamente tanto la justicia, el ejecutivo, el legislativo, para sacar adelante estos procesos. Este diálogo que, como les digo, inicia formalmente a partir de hoy, este martes 4, y se conocería un mes este pronunciamiento. Escuchemos ya las palabras oficiales del presidente de la República, Juan Manuel Santos. Hace unos días confirmé que habíamos avanzado en unas reuniones exploratorias en el exterior con representantes de las FARC. Dije que un proceso para terminar el conflicto en mi gobierno solo sería posible si este sigue 3 principios. Aprender de los errores y aciertos del pasado para no crear falsas expectativas. Lograr efectivamente el fin del conflicto, no su prolongación, y no ceder un solo milímetro del territorio nacional. Hoy les quiero anunciar que estas reuniones exploratorias han culminado con la firma de un acuerdo marco entre el Gobierno Nacional y las FARC, que establece un procedimiento, una hoja de ruta para llegar a un acuerdo final que termine de una vez por todas esta violencia entre hijos de una misma nación. El acuerdo lleva el nombre de Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y tiene su origen en unos canales que había establecido el gobierno anterior y que nosotros retomamos y continuamos. Las conversaciones exploratorias realizadas de manera directa y con toda discreción se llevaron a cabo durante 6 meses en La Habana, con el acompañamiento de Cuba y Noruega, después de año y medio de trabajo preparatorio. En ellas
se construyó una visión compartida del fin del conflicto y se acordaron el propósito, la agenda y las reglas de juego de un proceso que debe ser serio, debe ser digno, debe ser realista y debe ser eficaz. Luego de estas conversaciones exploratorias, tengo la convicción de que estamos ante una oportunidad real de terminar de manera definitiva el conflicto armado interno. Se trata de un camino difícil, sin duda, muy difícil, pero es un camino que debemos explorar. Cualquier gobernante responsable sabe que no puede dejar pasar una posibilidad como esta de acabar con el conflicto. Eso sí que lo entienden las millones de víctimas. ¿Cuántos colombianos no han sufrido el conflicto en carne propia? ¿Cuántos colombianos no tienen un familiar que haya sido víctima de la violencia? Estamos ante una oportunidad real por dos razones fundamentales. La primera, porque Colombia ha cambiado y el mundo ha cambiado. La segunda, porque este acuerdo es diferente. Lo primero, ¿qué ha cambiado? Hoy podemos hablar de paz porque Colombia crece y se abre al mundo. Nuestra economía es ya una de las más prósperas de América Latina, similar a la de Argentina y solo superada por Brasil y México. Es una economía que está creando empleo, como pocas en el mundo, en medio de una fuerte turbulencia internacional. Hoy podemos hablar de paz porque millones de colombianos están saliendo de la pobreza y porque seguimos avanzando en esa dirección. Hoy podemos hablar de paz porque el uso de la violencia para alcanzar objetivos políticos es cosa del pasado. Ningún país de la región lo tolera y en varios hay gobernantes que dejaron atrás la lucha armada y optaron por el camino de la democracia. No solo Colombia, el continente entero quiere vivir en paz y nos respalda en ese propósito. Hoy podemos hablar de paz gracias a los éxitos de nuestras fuerzas militares y de nuestra policía y gracias a la creciente presencia del Estado en todo el territorio nacional. Hoy podemos hablar de paz gracias al esfuerzo diario de nuestros soldados y de nuestros policías, a quienes en este momento quiero rendir un sentido homenaje. Yo sé lo que es la guerra. Yo sé lo que es la guerra porque fui ministro de Defensa en un momento crucial y conocí de primera mano el sacrificio de nuestros hombres. Hoy podemos hablar de paz porque la visión de mi gobierno es una visión integral. No combatimos por combatir, combatimos para alcanzar la paz. Y también estamos construyendo paz. Lo hacemos cuando reparamos a las víctimas, lo hacemos cuando restituimos tierras a los despojados, lo hacemos cuando buscamos mejorar las condiciones de vida de quienes han permanecido olvidados en los confines de nuestra geografía. Hoy podemos hablar de paz porque este gobierno ha avanzado mucho de la mano del Congreso en crear condiciones para la reconciliación nacional. Lo segundo, ¿por qué es diferente este acuerdo? ¿Por qué no repite los errores del pasado? Es diferente porque es un acuerdo para terminar el conflicto. Contiene las condiciones que el gobierno considera necesarias para abrir un proceso con suficientes garantías, aunque por supuesto el éxito no se puede dar por descontado. Por eso un punto de la agenda es precisamente el fin del conflicto, es decir, lo que pasa cuando cesen definitivamente las acciones militares. Este acuerdo no es ya la paz, ni se trata de un acuerdo final. Como ya lo dije, es una hoja de ruta que define con precisión los términos de discusión para llegar a ese acuerdo final.
Este acuerdo es diferente porque no tiene despejes de territorio y porque no hay cese de operaciones militares. Es diferente porque las conversaciones se llevarán a cabo fuera de Colombia para seguir trabajando con seriedad y discreción. Comenzarán en Oslo la primera quincena de octubre y luego continuarán en La Habana. Es diferente porque las conversaciones no tendrán un tiempo ilimitado. Se medirán en meses, no en años. En todo caso, acordamos que la duración estará sujeta a que se revisen los avances cada cierto tiempo y si no hay avances, sencillamente no seguimos. Es diferente porque el acuerdo establece un proceso con una estructura clara dividida en 3 fases. La primera fase, la fase exploratoria, definió una agenda cerrada y unas reglas de procedimientos para evacuarla, que es lo que ya se firmó. La segunda fase estará enmarcada dentro de unas sesiones de trabajo reservadas y directas. Será una discusión sin interrupciones y sin intermediarios. ¿Sobre qué? Sobre los puntos acordados para llegar al acuerdo final. Y con ese acuerdo final se terminaría formalmente el conflicto. La tercera fase es la implementación simultánea de todo lo acordado, con las correspondientes garantías y mecanismos de verificación y de participación ciudadana. Este acuerdo es diferente a los anteriores porque contiene una agenda realista sobre 5 puntos concretos. El primer punto es el desarrollo rural. Eso significa dar mayor acceso a la tierra, llevar infraestructura a las regiones más apartadas, hacer que la prosperidad y los servicios del Estado lleguen a todos los habitantes del campo. Es repartir de manera más equitativa la prosperidad por todo el territorio. El segundo punto son las garantías para el ejercicio de la oposición política y de la participación ciudadana, no solo en la norma, sino en la realidad. Es decir, que quienes disientan y protesten lo hagan sin temor y que se rompa para siempre el lazo entre política y armas. El tercer punto es el fin mismo del conflicto armado. Esto incluye la dejación de las armas y la reintegración de las FARC a la vida civil, junto con todas las medidas del gobierno para dar garantías al proceso de terminación. El cuarto punto es el narcotráfico, que tanto daño le ha hecho y le hace a nuestro país. Si este proceso contribuye a que se combata con más efectividad este negocio ilícito, eso por sí solo sería un gran avance. Y el quinto punto son los derechos de las víctimas. Nadie puede imaginar el fin del conflicto sin atender a quienes han sido sus víctimas, que precisamente es lo que comenzamos a hacer con la Ley de Víctimas. Satisfacer los derechos de las víctimas es una obligación de todos. Eso significa también emprender un ejercicio de esclarecimiento de la verdad, porque no solo las víctimas, sino todos los colombianos tenemos derecho a saber qué pasó y quiénes fueron los responsables. Todos estos puntos tendrán su correspondiente verificación y en su conjunto constituyen una fórmula integral para la terminación efectiva del conflicto y para avanzar en la construcción de una paz estable y duradera. Y son además consecuentes con las políticas de este gobierno. Nosotros seguiremos haciendo en el terreno lo que le prometimos a los colombianos: restituir tierras, reparar a las víctimas, garantizar justicia,
disminuir la pobreza, crear empleo. Hemos trabajado con seriedad y debo reconocer que las FARC también. Todo lo que hasta ahora se ha acordado se ha respetado. Si las FARC abordan la siguiente fase con la misma seriedad, tenemos buenas perspectivas. Para la fase que comienza, vamos a establecer mecanismos para informar sobre los avances y para garantizar una adecuada participación de la sociedad, manteniendo, eso sí, el carácter serio y discreto de las conversaciones. En el entretanto, repito, el gobierno no hará concesiones de ningún tipo en el terreno militar. Las operaciones militares, señor ministro Juan Carlos Pinzón, señor general Navas, señores comandantes, señor director de la policía, las operaciones militares continuarán con la misma o más intensidad. Tampoco nos dejaremos amedrentar por los extremistas y los saboteadores de cualquier sector que suelen aparecer en estos momentos. Al pueblo colombiano le pido templanza, le pido paciencia y fortaleza ante eventuales nuevos ataques de las FARC o un incremento de la violencia, que de todas maneras serán respondidos con toda la contundencia por parte de la fuerza pública y de la justicia. Por último, quiero agradecer a los gobiernos de Cuba y de Noruega por el generoso apoyo que nos han brindado. Sin su concurso, no habría sido posible llegar a este punto. Cuba y Noruega seguirán actuando como anfitriones y garantes en la segunda fase. También quiero agradecer al gobierno de Venezuela por su permanente disposición a ayudar en todo momento y al gobierno de Chile por haber aceptado apoyarnos en la siguiente fase. Estos dos países, Venezuela y Chile, serán acompañantes. Agradezco finalmente a una serie de expertos internacionales que desde el principio, con su conocimiento, con su experiencia, con gran dedicación, han enriquecido enormemente este proceso. Compatriotas, hay momentos en la historia en que un gobernante debe decidir si se arriesga a emprender caminos nuevos para resolver los problemas fundamentales de su nación. Este es uno de esos momentos. Sin duda hay riesgos, pero creo que la historia sería mucho más severa con todos nosotros si no aprovechamos la oportunidad que hoy se nos presenta. En todo caso, la responsabilidad de esta decisión recaerá sobre mis hombros y sobre los de nadie más. Y eso sí, quiero poner muy de presente a todos mis compatriotas, que si no somos exitosos, tendremos la tranquilidad de que hicimos lo correcto, de que no hicimos concesiones ni cedimos un centímetro del territorio, ni tampoco desatendimos las tareas del gobierno. Hemos procedido y procederemos con la debida cautela, pero también con determinación. Los invito entonces a que miremos este proceso con prudencia, pero también con optimismo. Si somos exitosos, habremos puesto fin a esa oscura noche de medio siglo de violencia. No podemos seguir siendo un país con uno de los conflictos internos más largos del planeta y el último del hemisferio. No podemos dejar que sigan naciendo nuevas generaciones, como la mía, que no conozcan un solo día de paz. No hay duda de que es hora de pasar la página. Hace unos días, una madre cabeza de familia, con 4 hijos, de los cuales había perdido 2 en este conflicto, se me acercó y me dijo: presidente, busque la paz. En paz seremos mejores personas. En paz
los 2 hijos que me quedan tendrán más oportunidades. Así lo creo, así lo creo. Si ponemos fin al conflicto, los colombianos estaremos frente a un mundo lleno de oportunidades. Si terminamos el conflicto, se desatará todo nuestro potencial y a Colombia no la parará nadie. Tenemos que unirnos todos para hacer que el sueño de vivir en paz se convierta, por fin, en una realidad. Muchas gracias y buenas tardes. Son las palabras que acaba de pronunciar el presidente Juan Manuel Santos en un discurso que ha durado aproximadamente unos 20 minutos. Ha dado a conocer prácticamente cuál es la hoja de ruta, los lineamientos para adelantar estos diálogos con el grupo terrorista de las FARC. Se ha hablado inicialmente de 3 fases, de las cuales ya se cumplió con una, que eran los diálogos exploratorios con el grupo terrorista de las FARC. Viene la segunda fase, que tiene que ver con el diálogo entre las partes involucradas. Ha dicho el presidente Juan Manuel Santos que no habrá intermediarios en este proceso, serán los delegados de ambas partes quienes dialogarán, ya sea en Noruega o en Cuba. Una vez se hagan estos diálogos y se resuelvan las diferencias de cada una de las partes, se avanzará en el tercer paso y última fase, que tiene que ver con la implementación de estos acuerdos. Ha dicho el presidente Juan Manuel Santos que es un proceso que puede tardar meses, que por ende le exige o le pide mejor la paciencia y la cautela a cada uno de los colombianos y a quienes hacen parte de este proceso. Y también se habla de 5 grandes lineamientos que básicamente tienen que ver con la restitución de tierras o la entrega de estos terrenos de los que se apropió el grupo terrorista de las FARC y por las cuales hay miles de desplazados en el país. Recordemos que uno de los programas banderas del presidente Juan Manuel Santos es la ley de tierras, prácticamente la reparación a las víctimas. El segundo punto tiene que ver con la garantía que tendrá la oposición y una vez estas personas dejen las armas para ser parte de la vida civil. El tercer punto es la dejación total de las armas, entregar las armas y de una vez por todas terminar con este conflicto. El narcotráfico, terminar con este flagelo que tanto daño le ha hecho a Colombia. Y por último, el derecho de las víctimas, la reparación. El primero y el quinto punto tiene mucho que ver cada uno de estos diferentes acuerdos que intentarán negociarse con el grupo terrorista de las FARC. Ha agradecido al jefe de Estado también la labor del gobierno exactamente de Cuba y Noruega, quienes serán garantes y también participantes de estas mesas de negociación y también acompañarán el proceso, y de otra parte Chile y Venezuela, quienes cumplirán el papel de acompañantes de este proceso. Son, a grosso modo, el resumen que les puedo entregar sobre las declaraciones que acaba de entregar el presidente colombiano Juan Manuel Santos sobre estos diálogos que a partir de hoy ya inician formalmente ante el conocimiento de toda la opinión pública y que se irán desarrollando a través de los meses. Ha dicho el presidente que si hay dificultades se tendrán que exigir los resultados, que no será un proceso que dure años. Básicamente tendrá que hacerse a través de los próximos meses para encontrar la paz. Y varias frases para rescatar de este discurso del presidente Juan Manuel Santos. Ha dicho: el continente entero quiere vivir en paz y nos respalda en este proceso. Ha confirmado la información que había trascendido en medios de comunicación de que efectivamente será en la primera quincena de octubre donde comenzarán estos diálogos y posteriormente se harán en La Habana. Ha agradecido a Cuba y a Noruega por ser países garantes de este proceso, así como a Venezuela y a Chile por ser países acompañantes. Ha dicho también el presidente Juan Manuel Santos que no se combate por combatir en Colombia, sino que se combate para alcanzar la paz, y ha rendido un homenaje a los soldados y a los policías del país y los que también han sido víctimas de este conflicto. Ruth. Así es, justamente como lo decíamos, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, desde la Casa de Nariño, llamó al acercamiento con las FARC como un acuerdo general para la terminación de un conflicto textualmente, un proceso que debe ser serio, digno, realista, eficaz, dijo el presidente. Los diálogos van a comenzar en Oslo la primera quincena de octubre, luego van a continuar en La Habana.
seguirán en meses, no hay un tiempo limitado. Ha sido muy enfático al decir que no va a durar, sin embargo, años. Se van a revisar los avances cada cierto tiempo y si no hay avances, ha dicho, no seguimos. Santos aseguró que el gobierno no va a cesar las operaciones militares, que van a continuar con la misma intensidad. El presidente mencionó a este proceso de paz con la FARC, la cuarta en la historia de Colombia, como algo diferente, porque contiene 5 puntos en particular. Los vamos a recordar inmediatamente, Jason. Pues los 5 puntos, como lo comentaba nuestro corresponsal en Bogotá, son el desarrollo rural, las garantías para el ejercicio de la participación política, la dejación de armas por parte de las FARC, el fin del conflicto y la reincorporación a la vida civil. Ha dicho el presidente Juan Manuel Santos también que será una solución para el narcotráfico, pues este acuerdo podría ayudar a combatir con más efectividad el problema y también el derecho de las víctimas, por último, los derechos de satisfacer los derechos de las víctimas a través de la ley de víctimas, que fue lo que ya dijo Ronald. El gobierno ha dicho que no va a hacer concesiones en ningún tipo en el ámbito militar, ha enfatizado mucho también que los extremistas y los saboteadores no van a amedrentar este proceso. Jason, ha señalado también el presidente colombiano que al rescatar ese último punto que usted señala, que no habrá despeje, o sea, no habrá un territorio en el que prácticamente se deje en libertad al grupo terrorista de las FARC, sino siempre habrá presencia de la fuerza pública y que se trata de un acuerdo que va a terminar con el conflicto y que esas son las dos grandes diferencias que marcan lo que ha sucedido en anteriores oportunidades donde prácticamente se ha fracasado en los diálogos entre el gobierno y el grupo terrorista de las FARC. Y por último, pues le pide toda la colaboración al gobierno colombiano y finalmente a todos los ciudadanos, en el que ha dicho que se trata de un tema que tendrá sus riesgos y sus dificultades y que se trata de un asunto serio en el que el gobierno se ha comprometido para sacar adelante este proceso. Vamos a agradecer este enlace, nuestro corresponsal en Bogotá, Colombia, Ronald Ramírez, con las declaraciones, una segunda alocución que ha dado el presidente Santos a los colombianos sobre este acercamiento, este proceso de paz con las FARC. Vamos más adelante también a estar atentos a las declaraciones, respuestas que dé el grupo terrorista de las FARC a estas declaraciones del presidente Juan Manuel Santos.